Sí, así es, yo puedo darles acceso sin ningún inconveniente. Súper, muchas gracias. Mire, ya aquí está el doctor Ramos, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Un gusto igualmente. Buenas tardes. Pues bueno, si les parece bien, entonces iniciamos. Primero, saludar a todas y todos. Buenas tardes. Pues bienvenidas a esta conversación titulada Después de la cumbre México-Unión Europea, balances, oportunidades y escenarios para la relación bilateral. Mi nombre es David Hernández y voy a tener el placer de moderar esta conversación. Primero decirles rápidamente, darles un poco del contexto del por qué estamos acá y recordar que es el pasado 22 de mayo, se celebra en la Ciudad de México la octava cumbre México-Unión Europea, donde entre las cosas más importantes, la titular de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo se reúne con la presidenta de México para firmar el acuerdo global modernizado y el acuerdo interino de comercio. Evidentemente, la celebración del encuentro de este, la celebración del encuentro en este contexto, pues no es casualidad. En un mundo evidentemente inestable, donde las reglas de interacción global están cambiando, resulta natural y racional acercarse a socios confiables que permitan construir certidumbre. En este sentido, dicho encuentro demuestra, creo yo, pues que México es un actor fundamental a nivel internacional y que además de su importancia económica y política, es un socio confiable. Por la propia trascendencia de este evento, en el Comité Académico de Política Exterior de la MEI, coordinado por la embajadora Janelit Morgan, decidimos recurrir a voces expertas en la materia para analizar los resultados del encuentro y pues los escenarios a futuro. A continuación me permito presentar a la y los participantes de este encuentro. En primer lugar tenemos al embajador Hermann Aschentrup, quien se encuentra recientemente retirado del Servicio Exterior Mexicano. La mayor parte de su carrera diplomática la desempeñó en embajadas de México en Europa, a saber, Portugal, Austria y Suiza, así como en las misiones de México ante las instituciones europeas en Bruselas, ante los organismos internacionales en Ginebra y ante la OCDE en París. Su último cargo antes del retiro fue en el Instituto Matías Romero y asimismo es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y maestro en Economía Internacional por el CIDE. Muchas gracias, embajador, por acompañarnos. A continuación les presento a la doctora Aribel Contreras Suárez. Ella es coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales en la Ibero y es asociada a Comexi y AMEI. Asimismo, es conferencista y analista en asuntos globales. Ella tiene un postdoctorado en innovación educativa en escenarios emergentes, un doctorado en dirección de empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña, donde realizó una estancia doctoral en la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, es maestra en estudios diplomáticos por el Instituto Matías Romero y licenciada en Comercio Internacional y maestra en Administración por el TEC de Monterrey. Muchas gracias también, doctora, por acompañarnos. Asimismo, les presento al doctor Luis Gilberto Ramos Peña. Él es doctor en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente se desempeña como director de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y como profesor de tiempo completo en esta misma universidad. Asimismo, es investigador e integrante del Cuerpo Académico de Estudios Internacionales y Negocios. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Y finalmente, les presento al licenciado Brandon Pérez González. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la FES Acatlán de la UNAM y se desempeña como profesor de asignatura en esta misma institución, donde imparte materias relativas al estudio de la política exterior.
En el ámbito profesional ha colaborado en organismos internacionales especializados, instituciones públicas y en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotras y nosotros. Entonces, les explico rápidamente la dinámica para organizar la conversación. Tendremos bloques guiados por una pregunta central y cada participante contará con hasta 3 minutos para responder. Al final del diálogo tendremos un espacio para el intercambio de ideas con el público. Por lo tanto, les pido al público en general que envíen sus preguntas por el chat de la sesión e indiquen si van dirigidas específicamente a alguno de nuestros ponentes y yo me encargaré de recopilarlas. Entonces, si les parece bien, la primera pregunta para este primer bloque, las participaciones irán del mismo modo de la forma en la que los presenté. Y la primera pregunta sería, ¿cuál consideran que fue el principal resultado político o estratégico de la cumbre México-Unión Europea? Por favor, embajador, hasta 3 minutos para responder esta pregunta. Muchas gracias. Tiene apagado su micrófono, embajador. Perdón, disculpen, sí. Listo. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este evento sobre un tema que siempre ha tenido mucho gusto en abordar, dada mi experiencia diplomática y profesional. Yo creo que son dos los resultados políticos de esta cumbre que se celebró recientemente, el 22 de mayo, si mal no recuerdo, aquí en Ciudad de México. Y junto con la cumbre, la firma de dos acuerdos, el Acuerdo Global Modernizado, que contiene la parte de diálogo político y cooperación, y un acuerdo interino sobre comercio, que contiene todo el paquete de desgravación arancelaria y otras medidas comerciales que se negociaron en los años recientes. Y el primer resultado que yo mencionaría es que después de 11 años en que no había habido una cumbre de jefes de Estado entre las dos partes y que incluso en algún momento en el pasado hubo hasta malos entendidos o reclamos a la Unión Europea, finalmente se logró consolidar o se logró convocar a esta cumbre de jefes de Estado. Y esto lo que da como resultado es un relanzamiento de la relación política bilateral. Yo creo que ese es el primer resultado que tendríamos que mencionar. Un relanzamiento de la relación política bilateral hacia los próximos años, ¿sí? Y un segundo resultado que yo mencionaría es que con la firma de estos dos acuerdos se actualiza y se profundiza la relación entre las dos partes, porque tanto el acuerdo global como el acuerdo interino sobre comercio abordan en algunos casos nuevos temas, sobre todo en materia comercial, y en otros pues se actualizan la manera en que se van a abordar los temas que ya estaban contenidos en el acuerdo global que se firmó en 1997 y que entró en vigor desde el 2001 hasta la fecha, hasta este momento, porque todavía no entran en vigor estos dos acuerdos firmados. Creo yo entonces que son estos dos los resultados más relevantes que yo mencionaría. ¿Sí? Un relanzamiento de la relación política y una profundización y actualización de la relación a través de estos dos instrumentos que son muy relevantes y que van a ser parte de todo este marco institucional que regirá la relación bilateral para los próximos años. Y yo pararía ahí para posteriormente abordar temas más específicos sobre esto. Perfecto, muchas gracias, embajador. Le pediré ahora a la doctora Aribel Contreras que nos ayude a dar luz a esta pregunta, por favor. Sí, claro que sí. Y antes que nada, quiero agradecer profundamente a la embajadora Yanedith Morgan, pues por su liderazgo dentro del Comité de Política Exterior de México para hacer posible este conversatorio y honrada de poder compartir este espacio con mis colegas. Sin duda, veníamos viendo que estaba paralizado el proceso de dar este paso finalmente, después de tantos años de que se había negociado.
parecía que estábamos en la relación en terapia intensiva, porque por un lado, pues pareciera que era el gobierno mexicano el que no daba el guiño hacia la Unión Europea, pero por el otro lado también había ciertos torpedos diplomáticos con los reclamos hacia España, el penacho hacia Austria, y una serie de situaciones con ciertos nombramientos de algunos embajadores, nombramientos políticos ante algunas embajadas, que sabemos que las europeas son algunas muy estratégicas, pues de personajes indeseables. Y esto a mí me tenía muy preocupada porque son las señales que se están mandando. Y el hecho de que después de tantos atropellos, después de tanto estirar la liga, el que por fin viéramos que después de tantos años se diera este paso, me parece que en primer lugar era sacar de terapia intermedia esta relación, no porque estuviera paralizada en términos políticos, sino porque habíamos tenido ciertos descalabros en términos diplomáticos y porque pues son los mensajes que se está mandando de, pues si no volteo a verte, me concentro únicamente en mi vecino del norte, pues al final son mensajes muy claros. Hoy en día yo no sé, yo sé que muchos de ustedes pensarán que nada que ver, pero yo he llegado a opinar en varios medios durante las últimas semanas que no sé si hay que darle las gracias al presidente Trump de que por fin él fue el que metió la chispa para encender el motor, para que tanto la Unión Europea hiciera todo tipo de estrategias de poder suave para que se lograra por parte de México de dar este paso, porque la coyuntura, la geopolítica global ha estado empujando a nuevas alianzas, nuevas búsquedas de diversificación de socios comerciales, pero también de atraer nuevos inversionistas. Y al final del camino, la coyuntura en la que estamos viviendo y atravesando por dos guerras grandes, creo que nos lleva a pensar y a reflexionar que México no solamente tenemos que voltear a ver, porque pues es nuestro socio obligado, Estados Unidos, y más en un año de revisión del TEMEC tan atropellado, pero que sí hay que volver a tender estos puentes de manera más sólida, más fortalecida, teniendo un andamiaje, es decir, una arquitectura mucho más fuerte con estos tres pilares, el político, el de cooperación y el económico comercial, de un acuerdo que aunque promete muchas cosas y muchas bondades y seguramente en otra ronda estaremos hablando de eso, yo creo que al final, a pesar de todas las adversidades, al menos hoy estamos parados en una nueva antesala que tampoco es una, ojo, esto tampoco pudiera ser una panacea y que la Unión Europea va a sustituir como socio a Estados Unidos, pero al menos creo que estamos otra vez entrando a la luna de miel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, el doctor Luis Gilberto Ramos, por favor, adelante. Gracias, también me sumo al agradecimiento por crear este espacio y por la invitación. En respuesta a este primer cuestionamiento, bueno, pues debo de decir que los resultados a mi juicio, pues se ven reflejados en ambas partes, ¿no? Por un lado, México con este interés de reforzar una apuesta al multilateralismo, diversificado en las relaciones políticas y comerciales en términos de alianzas. Creo que este acuerdo le da a México la oportunidad de afianzarse como un socio estratégico para la Unión Europea en nuestro continente, como un socio estratégico de América Latina en este contexto geopolítico tan relevante que hoy en día tenemos. Dicho sea de paso, que el bloque regional de la Unión Europea, pues representa, al menos en bienes y servicios, pues el más grande del mundo y que también representa pues un importante porcentaje de comercio mundial a nivel internacional. Para México ha representado en mayor medida un aspecto positivo en cuestión de inversión extranjera más que en político, pero creo que a raíz de esta actualización de estos acuerdos,
creo que se revierte esta situación que teníamos hasta hace unas semanas, donde la importancia que teníamos en la Unión Europea era esta inversión, este tema comercial, y creo que ahora se torna a ser un impacto más político. El mensaje que puedan recibir el resto de las naciones, y específicamente porque no hay que creer lo contrario o hacer como que no se dan cuenta, pues creo que también el mensaje lo va a recibir el gobierno de los Estados Unidos, y podrá notar que no está negado la presidencia de la República de nuestro país en abrirse a estas otras posibilidades de cooperación, de multilateralismo, y de reforzar las alianzas políticas y diplomáticas que podamos tener con otras naciones. Y por su lado, la Unión Europea creo que afianza y garantiza tener esa presencia importante en América Latina, al tener un socio de gran envergadura para América Latina, y que también estratégicamente se encuentra en esta posición geográfica que le beneficia con respecto a la relación que tenemos con Estados Unidos. Yo creo que este va a ser el principal resultado que se tiene, y el que más se va a dar a notar por ambas partes. Muchas gracias, doctor. Y a continuación, le doy la palabra al licenciado Brandon Pérez, por favor. Sí, muchas gracias, David. Yo igual agradecer tanto a la embajadora Yanerit como a la presidenta de la MEI, la doctora Claudia Márquez, por haber recogido esta iniciativa del comité y reunirnos el día de hoy con personas tan especialistas en el tema. Pues yo quisiera recordar, ya para no repetir lo que los colegas han dicho, que esta es la primer cumbre bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum donde México es anfitrión. Si bien ella ya ha participado en otros ejercicios internacionales, es la primera vez que somos sede de una cumbre bajo su administración. Y también quisiera agregar la participación de Marcelo Ebrard, ¿no? Al frente de la Secretaría de Economía. Mucho del trabajo de que este acuerdo haya finalizado es porque él pues sabe de estos temas, viene de Cancillería, tuvieron que pasar 3 secretarios de Economía antes de él, que como que se les olvidaba el tema para poder llegar a un fin. Yo creo que la importancia recae en que México y la Unión Europea están promoviendo una promoción del comercio bajo reglas justas, sobre todo en una coyuntura donde tenemos jefes de Estado que imponen regímenes comerciales o arancelarios a contentillo, donde unilateralmente se rompen las reglas consensuadas entre los estados, pues son dos bloques entre la Unión y México que promueven el retornar a la importancia de un comercio internacional basado en reglas. También hay que decir que México fue el primer socio estratégico de la Unión Europea que celebró un acuerdo de libre comercio que aún está vigente, el Telecoem, después el acuerdo global, que era una estrategia de la Unión para tener acercamientos con la región, con América Latina y el Caribe. Y esa estrategia recién terminó hace unas semanas con la celebración del tratado entre la Unión y el Mercosur, ¿no? Tanto así que ahora pues ya estamos como en la segunda ronda de actualizaciones, tanto México y también Chile, para revitalizar estos lazos y que podamos refrendar que en esta coyuntura de geopolítica y un mundo multipolar, pues seguimos teniendo socios y aliados, ¿no? La calidad de socio estratégico solo lo tenemos Brasil y México por parte de la Unión Europea y pues era momento de refrendar ese compromiso y con esta cumbre. Gracias, David. Muchas gracias, licenciado. Y a continuación, si les parece bien, voy a lanzar una segunda pregunta para reiniciar otro bloque en el mismo orden. Y esta pregunta me parece muy interesante. En el contexto de tensiones comerciales y reconfiguración global, ¿qué oportunidades reales abre esta relación para México en términos económicos, tecnológicos y de diversificación internacional? Creo yo que es una oportunidad para desde la empiria rescatar los resultados y las oportunidades que este nuevo espacio nos tiene para México. Entonces, por favor, embajador, le voy a permitir, le pido por favor que nos dé contexto sobre esto. Bueno, para comenzar, a mí me gustaría decir
aunque no sé si sea realista, que este acuerdo modernizado en su parte comercial pues nos abre la posibilidad de una diversificación de nuestras relaciones comerciales que están muy concentradas, como sabemos, en Estados Unidos. Pero la realidad es que difícilmente se va a conseguir. Y si va a haber una diversificación, pues será una diversificación en el margen. Si hoy en día las relaciones comerciales de México, el 80% de ellas está concentrado en Estados Unidos, pues si podemos bajarla a 75% gracias a que en los siguientes 5 o 6 años va a haber un aumento del comercio con la Unión Europea, pues está muy bien. A lo mejor 5% es muy optimista, a lo mejor la diversificación se dará porque vamos a aumentar 2-3% máximo el comercio con la Unión Europea, porque como sabemos, pues el mercado norteamericano es muy atractivo para México, estamos unidos en América del Norte, entonces, pues en teoría sí podría servir para hacer intentos de diversificar. Todo va a depender también de que los exportadores mexicanos de productos agropecuarios e industriales estén en la capacidad de exportar a un mercado como el europeo, que es muy exigente. Tomemos en consideración, por ejemplo, que en el acuerdo que todavía está vigente hoy en día de libre comercio, el Telecoem, hay una serie de cuotas para productos mexicanos que incluso en estos 20 años de aplicación, pues no logramos cumplir, no logramos llenar esas cuotas. O en muchos casos, pues a los exportadores mexicanos les resulta muy complicado exportar a un mercado como el europeo, que es muy exigente y cada vez más en los años recientes se está volviendo muy exigente, exigente con la aprobación de una serie de directivas en materia medioambiental, en materia de cambio climático, que hace que los requisitos sean mucho más difíciles de cumplir. Entonces, pues veamos qué va a suceder. En teoría, podría ayudar, desde luego, a intentar una diversificación. Otra oportunidad que nos abre la firma de este acuerdo modernizado es que, bueno, con la simplificación de las reglas de origen se va a permitir una mayor o un mayor comercio, por ejemplo, en productos industriales, no solamente agrícolas, sobre todo en el sector automotriz. Pero nuevamente, ¿hasta qué punto vamos a poder reducir nuestra dependencia de Estados Unidos o del mercado norteamericano, cuando estamos ahorita todavía inmersos en esta negociación del TEMEC? Creo que otra oportunidad que se abre, y esa sí puede ser muy interesante, es que puede servir como una especie de puente tecnológico entre México y la Unión Europea, porque como lo anunció la presidenta de la Comisión Europea, junto con este acuerdo firmado, viene la propuesta de un fondo de 5,000 millones de euros de la iniciativa Getaway de la Unión Europea para invertir en proyectos, perdón la redundancia, proyectos de inversión en materia de energías renovables, transporte sustentable, en materia de infraestructura eléctrica, por ejemplo, y eso sí puede ser algo muy interesante, porque eso, por ejemplo, pues no lo tendríamos, no lo tuvimos nunca en el Telecán, no lo tuvimos en el TEMEC y no lo vamos a tener si es que hay un nuevo acuerdo en América del Norte. Ese tipo de apoyos para invertir en una transición energética, en una transición verde que a México le urge. Y por último, yo creo que este acuerdo nos permite, pues, tratar de avanzar en nuestra diversificación diplomática y no estar tan concentrados en Estados Unidos, porque queda la impresión en los últimos años que lo único que interesaba era la relación con Estados Unidos y pues se había abandonado otras regiones y sobre todo a Europa se le tenía en un lugar secundario. Tan es así que 2 cancilleres de México
no se dignaron a visitar o estar en Bruselas durante el proceso de negociación del acuerdo. No fueron a pararse ahí a hablar con las líderes de las instituciones europeas, pues para ver qué estaba pasando, por qué de repente se atoraban las cosas allá en las instituciones o qué caminos podían darse. No se pararon. Entonces, quiere decir que pues no había mucho interés, todo estaba concentrado en Estados Unidos. Entonces, ahora, pues yo creo que sí nos permite diversificar más nuestras negociaciones diplomáticas y sobre todo, pues si estamos interesados, ya hay voluntad política, intentar con la Unión Europea ir formando algún tipo de coalición de like-minded countries, como se dice, o sea, de países que comparten un interés común para rescatar esta estructura, si no rescatarla, por lo menos pues, buscar una nueva, esta estructura multilateral que en el ámbito de la paz y la seguridad y en el ámbito del comercio, pues la ha destruido por completo el presidente Trump con su unilateralismo y su nacionalismo. Entonces, los 27 miembros de la Unión Europea y México, si hay ese deseo de parte de la Unión Europea, seguro que lo hay porque lo he visto, y de parte de México hay que ver si hay esa voluntad política para ir identificando otros aliados en el mundo para intentar reconstruir las reglas, por ejemplo, de comercio que están completamente destrozadas por parte del unilateralismo de los americanos buscar si se puede reconstruir algo nuevo sin la participación de Estados Unidos porque no le interesa. Y ahí hay varios socios que pueden estar interesados junto con la Unión Europea y México. Está China, está Indonesia, otros países del Pacífico, están los países africanos, están en América Latina, Brasil, Argentina, Colombia probablemente, y otros más, de manera tal que entre todos ellos intentemos pues buscar darle viabilidad nuevamente a las reglas del comercio porque creemos en el multilateralismo y creemos en que es importante tener reglas claras que se respeten en materia de comercio. Y entonces, pues este acuerdo puede permitir a las dos partes ir avanzando en esta negociación diplomática. Gracias. Muchas gracias, embajador. Doctora Aribel Contreras, adelante. Gracias, maestro David. Me parece muy pertinente todo esto que ha destacado el embajador Herman, porque no podemos nada más vivir ahorita pues de la fantasía de lo que fue ya la cumbre de mayo. Ahora me parece que vienen unos grandes retos, que es poder socializar los beneficios desde las pymes, cómo es que México pudiera sumarse a las cadenas de suministro y se tiene esta información ahora que ir bajando. Veo más retos ahorita que los beneficios en un plazo inmediato. Digo, más allá de los procesos de ratificación que se tienen que dar en ambas partes. Pero, miren, como yo estoy muy visual y yo sí o sí necesito tener algo para poder compartir y explicar, yo les quiero compartir esta imagen que yo hice hoy para ustedes, porque yo dije, esto es como si fuera un triángulo, ¿no? O sea, los tres pilares del Acuerdo Global Modernizado. Entonces, México y la Unión Europea creo que tienen tres escenarios. O vivir en la Twilight Zone, es decir, que esto no pase a más, que esto pareciera que nada más está beneficiando a las empresas multinacionales y que únicamente fortalezca los caminos que ya existen, tanto en materia de inversión como el intercambio comercial. Otro camino que visualizo, otro escenario, pues es el que sí podamos avanzar en esta diversificación, que aprovechemos algunos instrumentos de cooperación, pero que también tengamos ahí ciertas diferencias en tema de la democracia, la cláusula de la democracia o la de derechos humanos, las reformas que tanto han generado esporzor, no solamente en Europa, sino en Estados Unidos, como fueron en su momento la reforma energética, la de minería y la judicial. O bien, el tercer escenario, pues pongo aquí un triángulo en espiral, donde los tres pilares tendrían sí o sí que estar interconectados, que me parece que este va a ser el mayor reto a un largo plazo
no lo veo en un escenario negativo de decir está imposible, pero tampoco lo veo como que hoy todas las condiciones están listas para avanzar. Les voy a dar dos ejemplos muy claros. Ahorita, por el Mundial, está la famosa aldea global aquí en la Ciudad de México, que más allá de que ha sido caótica en términos logísticos y que subestimaron la cantidad de gente que ha ido, tuve la oportunidad de ir a visitar la aldea global y pasé por el stand de la Unión Europea y también por el de México. Y de la Unión Europea, pues estaba totalmente enfocado a información, así tal cual, de lo que es el acuerdo, pero yo no vi directorios como para hacer match empresarial, no vi fichas técnicas por países. En el caso de México, pues no vi un stand dividido por estados de la República Mexicana donde se pudiera promover ciertos sectores, tecnología. A lo mejor el objetivo, ustedes me pueden decir, sí, pero es que el objetivo era más enfocado al tema del turismo. Sí, pero el stand de la Unión Europea no era para fomentar turismo. Entonces, yo creo que ese es el tipo de oportunidades en el que hay que subirse al tren y si ya está el esfuerzo, hay que sacarle provecho. Y el segundo ejemplo que les quiero compartir es, en el mes de mayo, tuve la oportunidad de estar en Francia porque fui a dar un curso intensivo a una universidad cerca de París. Y yo fui al súper nada más para observar y sacar fotos. Me encanta ir a los súpers para ver qué productos de México o de otras naciones están en los anaqueles. Y lo que les puedo decir es que de frutas, de verduras, hortalizas, cereales, granos, eh, no encontré nada de México. Los aguacates, sabemos que hay todo un tema ahí del aguacate mexicano en Europa que no ha podido entrar. La presencia del aguacate es el peruano. Entonces les confieso que me quedé así reflexionando porque justo a mí me tocó estando en Francia cuando era aquí la firma del acuerdo y yo dije, híjole, o sea, me parece que ahora uno de los grandísimos retos es capacitar al microempresario, llevar el mensaje correcto a los gobiernos locales, hacerles saber a clústeres pequeños y medianos cómo poder aprovechar y cómo prepararse para cumplir con la normatividad europea para poder venderles productos, pero también cómo aplicar a becas, pero también cómo le hago. Es decir, creo yo que, por eso yo dije hace rato, ahorita estamos en la época de la luna de miel, pero ya después que nos ubiquemos, yo creo que sí se tiene que hacer una hoja de ruta de cuáles tienen que ser las acciones, tanto allá en la Unión Europea como acá en México, para que la gente pueda aprovechar desde diferentes ángulos, porque gobiernos locales se pueden subir a algunos temas que tienen que ver con el diálogo político, algunas alianzas público-privadas, ONGs, a lo mejor pueden sumarse a proyectos de cooperación, ya sea de agua, de otro tipo de medio ambiente, que la Unión Europea provee de grandes recursos aquí a México. Y en la parte comercial, pues ahí es donde hay una línea muy delgada de todo lo que necesitamos hacer para que además de lo que estamos haciendo ahorita con el proceso de revisión del TEMEC, también en paralelo podamos enfrentarnos a esto. Y yo hoy la verdad es que no veo las condiciones necesarias para que esto se dé, porque la gente capacitada, la gente de conocimiento técnico, que en su momento le tocó negociar este acuerdo en la Secretaría de Economía, pues desde hace muchos años ya no está. Hay una nómina muy delgada y la poca gente que hay medio está involucrada con el tema del TEMEC. Y me queda muy claro que la prioridad tanto para el embajador André de la Unión Europea aquí en México como el embajador Rogelio de México ante la Unión Europea, pues la prioridad era por fin llegar a este momento. Pero me parece que ahora vienen todo un aparato que se tiene que construir, a lo mejor ya existe, pero yo no lo he visto,
No he visto una sección específica en el portal, por ejemplo, de la Secretaría de Economía. No he visto dentro de la Comisión Europea un portal para hacer match de proveedores, posibles clientes, posibles misiones de inversión. Hay esfuerzos, sí, por supuesto que los reconozco. Hay cámaras de comercio de diferentes países de la Unión Europea aquí en México. Hay una Cámara de Comercio de México ante la Unión Europea ya en Bruselas. De hecho, tengo el gusto de conocer al presidente y al secretario general y otras cámaras. Pero de repente mi percepción es que yo veo muchos esfuerzos aislados. No veo como si esto fuera un rompecabezas que estuviera sostenido desde una misma cúpula. Y cuando los esfuerzos son aislados, de repente hay acciones que no tienen el impacto que se deberían de tener. Entonces, ahí es donde yo hago esta pausa para dar pie a mis siguientes colegas, pero sí tengo estas preocupaciones, ya las he externado con algunos diplomáticos acreditados aquí en México, bueno, al final del camino, pues muchos puntos coinciden conmigo y yo creo que ahí van a ser muchos retos, sobre todo para que más actores empresariales se puedan sumar a los beneficios del ámbito comercial y más actores políticos se puedan sumar a otros beneficios de los otros pilares. Gracias. Muchas gracias, doctora. Por favor, doctor Luis Gilberto Ramos. Gracias. Bueno, pues el nuevo acuerdo o este acuerdo modernizado difícilmente cambiará tan drásticamente que logre aminorar el porcentaje de las exportaciones mexicanas que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Que van, como ya se mencionó, alrededor del 80%. Sin embargo, y también haciendo alusión a esta última respuesta, creo que ante esas dificultades de encontrar la información que sea relevante para dar un paso adelante, creo que el ingenio de los empresarios mexicanos actuales y los que estén por surgir, pues definitivamente tendrán que encontrar oportunidades con este nuevo acuerdo que incorpora el tema de bienes y servicios, inversión, propiedad intelectual, comercio digital, pues para convertirlos en una realidad. Yo consideraría dos aspectos a juicio personal muy importantes y que son los que creo debería de enfocarse nuestro país con este acuerdo. Uno de ellos, el tema de los productos agroalimentarios con denominaciones de origen protegidas, todos los productos del campo y de la agroindustria. Y el segundo aspecto, el tema de la tecnología. El primero de ellos con este acuerdo global modernizado que pueda beneficiar el intercambio de productos industriales y agroalimentarios es una oportunidad, me parece, muy relevante y más en el contexto que México está viviendo el día de hoy. Si nuestro principal socio comercial en materia de exportaciones es Estados Unidos, pues creo que es de conocimiento general en nuestro país que hoy en día existe un cierre en la frontera en temas con la exportación de ganado bovino. Y esto representa un alto porcentaje de la producción del campo mexicano históricamente desde los noventas con asociaciones de registro en México con razas de ganado bovino que tienen comprobado y certificado su calidad cárnica, pues se viene trabajando desde principios de los noventas y se sigue trabajando hoy en día, incluso con toda la problemática del gusano barrenador y de la pérdida de algunos estatus sanitarios en algunas regiones del país. Y aunque si bien es cierto, como se comentaba hace un momento, el mercado europeo es es exigente, el campo mexicano no ha dejado de trabajar a pesar de todas estas aspectos negativos e inclemencias de tramitología con respecto a la exportación. El ganado
el ganado que se criaba en México y que se vendía, se exportaba vivo a Estados Unidos, era para ser engordado, elevado en su peso, mejorado en su calidad de grasa corporal, etcétera, y era finalizado como un producto de calidad, el cual era revendido a nuestro país. Y en México existen importantes números de engordas de este ganado, es decir, que cumpliríamos con esta oferta de producto y calidad de producto para ser vendido a Europa, que dicho sea de paso, es un mercado exigente y tenemos el producto para cumplir con estas exigencias. La cantidad de los 27 países que integran a este bloque regional, la cantidad poblacional, el nivel socioeconómico, el gusto por un buen corte está ahí y creo que es una oportunidad pues muy latente para el mercado mexicano que, repito, existe, está en este momento listo para ser exportado. En efecto, hay que trabajar en algunos trámites, los cuales, dicho sea de paso, no hay una negativa para hacerlo, sino más bien un cumplimiento con ciertos requisitos. México, a diferencia de la Unión Europea, con Centroamérica y América del Sur, no puede tener esos intercambios del aspecto de la agroindustria. Sin embargo, con la Unión Europea sí, y más si hubiese la voluntad, porque ya estaría listo el campo mexicano. Y en el segundo aspecto que comentaba, en el aspecto tecnológico, aunque si bien es cierto, esta rama ha estado manchado en el pasado por algunas inversiones que quedaron ahí en tela de juicio, con posibles actos de corrupción, sigo creyendo que es una importante nicho de mercado para empresas de tecnología europeas, españolas, alemanas, etcétera, sobre todo en temas de generación de energías limpias, energías verdes. Pudiera ser aplicable esta relación tecnológica con temas de innovación industrial, de conectividad, etcétera, pero creo que el principal enfoque que se debe dar es el tema de la generación de energía eléctrica. Existen hoy en día empresas españolas principalmente que están trabajando con temas de generación eólica y solar. Sin embargo, creo que ha sido un porcentaje muy mínimo el que actualmente se está explotando y veo ahí una importante relación que se puede incrementar y llegar pues a un nivel pues bastante considerable a como actualmente se genera energía en México y a como actualmente seguimos dependiendo del gas que importamos desde Texas. Gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, le cedo la palabra al licenciado Brandon Pérez, por favor. Sí, muchas gracias, David. Bueno, pues yo quisiera empezar haciendo este disclaimer para que mencionemos la importancia de que se dividieron los instrumentos, ¿no? O sea, cuando hablamos, se firmó un acuerdo comercial y el pacto global en su conjunto. Y quiero empezar con eso porque fue una estrategia para evitar lo que le ha pasado a la Unión Europea con diferentes socios comerciales como Canadá, ¿no? Sabemos que el proceso de ratificación, que ya lo mencionaban mis colegas, es el siguiente reto que se viene, ¿no? ¿Cómo lo puede trabajar tanto la parte mexicana como la parte europea? Y se decidió dividir para que la parte comercial, ya es una potestad exclusiva de la Comisión Europea, pueda entrar en vigor mucho más rápidamente que el acuerdo global, que entonces tiene que pasar por los instrumentos de la Comisión Europea, por el Parlamento Europeo, y después tiene que turnarse a los parlamentos de los 27 países miembros y en ciertas ocasiones pasar por los parlamentos locales de ciertos países como es Bélgica, ¿no? Que fue el caso muy particular de cómo se detuvo la negociación con Canadá por un parlamento local de Bélgica. Entonces, es el primer punto que yo quería tocar, este split que se hizo del acuerdo global, ¿no? Segundo punto es, el acuerdo global se escribió ya hace 10 años, ¿no? Como decía la doctora Aribel,
la intención era actualizarlo y pues ya no sé qué tan actualizado quedó. Hubo rondas de reactualización, ¿no? La última fue en enero de 2025, porque justamente venían nuevas disciplinas de comercio exterior que no existían en el 2000, ¿no? Comercio exterior, cuestiones de género, de cambio climático, pero aún así habrá que ver, ahora que ya se publique el texto oficial y lo podamos analizar, qué tan actual quedó a como debió de haber quedado, ¿no? Porque es un texto que se empezó a negociar ya hace 10 años. Eh, Pasando esto, es cierto, muy difícilmente va a cambiar la balanza comercial o los porcentajes tan abismalmente de importación e exportación entre México y la Unión Europea. De hecho, el primer socio comercial de la Unión Europea también es Estados Unidos, ¿no? O sea, en su conjunto, como México. Entonces tampoco tenemos que estar como, la diversificación es importante, pero tampoco es como vaya, satanizar que nuestro primer socio comercial sea Estados Unidos. Obvio es importante e incluso el perfil de México es único en la región para la Unión Europea. El único país que nos gana exportando a la Unión Europea es el Mercosur, ¿no? Como bloque de países y básicamente por Brasil, que la economía brasileña es mucho más grande que la nuestra. Pero la diferencia es que el perfil exportador de estos países sigue siendo de commodities, sigue siendo del sector primario. Y en el caso mexicano, ya tenemos un perfil más de industrial, ¿no? Sobre todo de las autopartes. Y podría ser la oportunidad de seguir especializando nuestro perfil exportador y aprovechar ese vínculo que tenemos con un socio comercial tan importante como la Unión Europea, pero que también está interesado en el mercado estadounidense, ¿no? Y entonces sumarnos a las cadenas globales de suministro ya de alto valor, ¿no? Y que el perfil exportador mexicano empieza a tecnificarse. Otra gran oportunidad que veo es el portafolio de inversiones, ¿no? El acuerdo global no solo habla de comercio, también habla de inversiones. Es más, se crea un tribunal ad hoc de inversiones un poco en respuesta a la reforma judicial. La Unión Europea no, para nada le gustó la reforma judicial y eso bajaba la certeza jurídica para firmar el tratado, y lo que nos hizo hacer un tribunal ad hoc de inversiones entre la Unión Europea y México y veremos cómo funciona. Eso no estaba anteriormente. Vamos a ver qué tal funciona, qué tal no es tan eficiente. Pero creo que en el portafolio de inversiones sí que tenemos una mayor oportunidad donde la Unión Europea pueda apoyar a México ahora que tiene posturas más claras en temas que la administración pasada nunca quiso definir, ¿no? Como es el uso de las energías renovables. Las energías renovables ahora ya están incluso en el Plan México, que es el plan de política industrial de la presidenta Sheinbaum, pues más importante y que todo el gobierno está enfocado en cumplir las metas del Plan México, pues ahí habla de economía circular, se acaba de publicar la nueva ley de economía circular y también estos temas de sostenibilidad pueden apoyar a atraer proyectos de inversión en Europa. Es más, muchas empresas europeas por legislación europea tienen que hacer uso de energías renovables y esa postura no tan clara de México durante la administración pasada pudo haber inhibido proyectos de inversión. Eh, es verdad todo lo que dicen mis colegas, el perfil del consumidor europeo es exigente, ¿no? O sea, ellos te piden lo que quieren y si no les da lo que quieren, pues no lo van a consumir. Y esfuerzo sabido, ¿no? Esfuerzo sabido, todos los años el jefe de misión de la Unión Europea hace misiones a diferentes estados para promover la confianza con el empresariado de ciertos estados. Recuerdo una visita a Chihuahua, una visita a Chiapas, una visita a Monterrey, que llevan a todos los embajadores de los estados miembros de la Unión para justamente promover que se exporte y que se voltee a ver el mercado europeo, ¿no? Esa labor la tenemos que seguir haciendo. Y como decía la doctora Aribel, el trabajo apenas se comienza, ¿no? Por un lado, comenzará el proceso de ratificación, que bendito Dios, la parte comercial será más fácil y más expedita, pero también de la alfabetización. Aquí les voy a poner en el chat un enlace de la embajada o la representación de México ante la Unión Europea, que sí habla de qué es el acuerdo global, o algún tipo de seminarios, pero lo que sí falta es cuando se publicó el TEMEC y el TIPAT, la Secretaría de Economía hizo una serie de seminarios dirigidos a los productores para que fueran identificando y familiarizándose con las nuevas normas y las nuevas reglas, que eso no hay.
¿no? Debería de haber un esfuerzo similar para que ahora tomemos mano de las nuevas oportunidades del acuerdo global entre la México y la Unión Europea. Pero bueno, hasta ahí lo dejo para respetar el tiempo. Muchas gracias, David. Muchas gracias por su participación y creo que ya comienzan a responder la siguiente pregunta. ¿Qué lugar ocupa hoy la Unión Europea? No, perdón. ¿Qué áreas de cooperación podrían fortalecerse a partir de esta cumbre en temas como cambio climático, innovación, salud, seguridad o gobernanza global? Ya comenzaban a abordar temas de energía, de transición energética, que es, digamos, la inversión que ya se anunció, pero estoy seguro que podremos encontrar otras áreas de cooperación en el marco de la relación México-Unión Europea. Por favor, embajador, adelante. Sí, en efecto, creo que ya varios de nosotros adelantamos algunos de los temas o áreas de cooperación. Por ejemplo, yo había mencionado en mi participación anterior el tema de la cooperación para intentar reconstruir la gobernanza global después de todo lo que hemos vivido en estos últimos años, en particular el último año y medio en el mundo, y que es importante. Entonces, ahí hay un área de cooperación política y diplomática muy relevante entre México y la Unión Europea y buscar like-minded countries, buscar países que compartan nuestra visión de la importancia de reconstruir el multilateralismo y la gobernanza global, ¿no? Entonces, ese es un área que pues está ahí y que urge buscar salidas a esta situación caótica y de unilateralismo y de prevalencia del más fuerte y de guerras, etcétera. El otro área, pues sí, es la transición verde. De hecho, por lo que hemos podido ver y se ha escuchado acá, pues México asume compromisos muy importantes con la Unión Europea en materia de cambio climático. Por ahí en el acuerdo modernizado pues se dice que México va a tener que cumplir, por ejemplo, el convenio de París sobre cambio climático. Pero y la Unión Europea se encuentra en estos momentos, ya desde hace unos 3 años, metida en una transición verde. De hecho, aprobaron un programa que es el Pacto Verde Europeo. El problema que para la Unión Europea se dio cuenta que esta transición en la que se encuentra para convertirse en una economía libre de carbono hacia el año 2050, pues resulta demasiado costosa, cuesta muchísimo la transición energética hacia una nueva era libre de carbono. Y otro problema adicional que encontró la Unión Europea y explica por qué este interés tan grande en México es que pues, se embarcó en una transición verde y no tiene las materias primas críticas necesarias para poder para poder crear toda una matriz energética verde y poder alcanzar la meta libre de carbono en 2050. ¿Y dónde se encuentran esas materias primas críticas? Pues las tiene China en su gran mayoría, junto con los minerales críticos. Las tienen algunos países en África y en América Latina. México tiene, supuestamente, nosotros tenemos, al menos así lo decía el gobierno anterior, litio. Y digo supuestamente porque no sabemos realmente si de verdad tenemos o no, porque no se ha hecho la minería. Por eso no es coincidencia que la Unión Europea y la presidenta de la Comisión en su visita acá haya mencionado constantemente el tema de las materias primas críticas, ¿no? Y de hecho, la bolsa de los 5,000 millones que mencionó de Global Getaway, de la iniciativa Getaway, pues una parte de eso se entiende que podría ser invertido en eso. Si la Unión Europea va a invertir en México en la minería para ver cuánto litio tenemos, bienvenido, perfecto, así podremos saber con toda precisión si tenemos de verdaderamente el litio que supuestamente decía el gobierno anterior teníamos. Y otras materias primas críticas, el molibdeno, el cobre que es o que era una materia prima estratégica, pues ahora hay escasez porque no se ha hecho la minería en el mundo y la transición hacia la electromovilidad demanda mucho cobre. Un auto eléctrico necesita alrededor de 200 kilos de cobre. Un auto con un motor de combustión interna, a lo mucho unos 20, 25 kilos de cobre. Entonces el cobre se ha vuelto escaso
y nosotros producimos cobre y somos, creo que, el quinto productor de cobre. Entonces, bueno, si va a haber inversiones ahí por parte de la Unión Europea, perfecto, sería muy bien, pues para poder aumentar nuestra capacidad de producción y exportación de materias primas que se consideran críticas para la transición energética hacia una nueva era libre de carbono. El otro tema donde yo creo que se puede cooperar es en aduanas. La Unión Europea es la unión aduanera más grande del mundo, si mal no, espero no equivocarme en decirlo, pero creo que es la unión aduanera más grande que hay. 27 países que forman un mercado único. Y antes de formar un mercado único, formaron la unión aduanera. Bueno, ya sabemos el estado en que se encuentran nuestras aduanas, ¿verdad? A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para modernizarlas y para erradicar la corrupción. Pues ya vimos el caso del huachicol en las aduanas mexicanas, ¿verdad? Bueno, pues ¿por qué no explorar ahí una cooperación por parte de un grupo de países que tienen una experiencia muy grande desde el año, pues, desde que se creó la CECA y luego el Tratado de Roma, o sea, más casi 70 años de unión aduanera, pues para ver si logramos finalmente tener unas aduanas decentes, libres de corrupción o al menos con menos corrupción y que sean muy eficientes. Y otro tema u otra área en donde se puede también cooperar, pues es en modernización de puertos. Los, probablemente, bueno, ya China que ha avanzado tanto, probablemente los puertos chinos sean los más modernos hoy en día, pero hasta hace poco los puertos más modernos de Europa eran o son Rotterdam y Amberes. ¿Sí? Y en Rotterdam, por ejemplo, y si uno ve los puertos de Rotterdam y Amberes, sobre todo de Rotterdam, pues ya eliminaron prácticamente la fuerza de trabajo. Son puros robots los que están moviendo los containers. ¿Y saben por qué? Pues porque Rotterdam era o es la puerta de entrada de toda la droga hacia Europa. Y como a los trabajadores y estibadores los amenazaban el crimen organizado para que dejaran pasar los contenedores, la mejor opción que tuvieron fue, bueno, vamos a quitarlos de ahí para eliminar lo más posible la corrupción y las amenazas a los trabajadores y metieron robots. Pues a los robots no los puedes corromper. Entonces, por ejemplo, eso puede servir para la modernización de nuestros puertos y para enfrentar el tema del tráfico de fentanilo y de otras drogas y de otros bienes ilegales que entran a través de nuestros puertos, ¿no? Pues, hay muchísimas áreas de cooperación. Por ejemplo, transporte por ferrocarril. Bueno, pues sabemos que la Unión Europea tiene una experiencia muy grande en materia de desarrollo de trenes, ¿no? De ferrocarriles, que es el principal medio de transporte de mercancías en Europa. Y en México estamos embarcados en eso, aunque pues, nuestros ferrocarriles son muchísimo más modestos, ¿no? No alcanzan los niveles tecnológicos que alcanza el TGV francés o el AVE español o otros, o los trenes italianos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay también otra área de cooperación que puede darse con la Unión Europea, teniendo ya un marco institucional renovado con estos dos acuerdos, ¿no? Y yo pararía ahí. Muchas gracias, embajador. Adelante, doctora Aribel Contreras. Muchas gracias, maestro David. La verdad es que ha sido súper enriquecedor escuchar al licenciado Brandon, al doctor Luis, al embajador Germán, porque esto sin duda amplía los horizontes de todos y de hecho yo estoy en la lista, porque de lo que han comentado, y me permitiría retomar las últimas palabras del embajador Germán sobre estas áreas posibles de cooperación. No vamos a descubrir el hilo negro, porque ya México y la Unión Europea trabajan en diferentes ámbitos y aristas, pero sí creo que además de las que atinadamente resaltaba el embajador, eh, donde la Unión Europea les podemos aprender bastante, pues es en temas de diplomacia comercial, diplomacia científica, que aunque ya tenemos muchos mecanismos, todavía se pueden profundizar. Y hay un término, fíjense, que bauticé durante la pandemia como la diplomacia de las cadenas de suministro. En pandemia me refería yo, pues, sobre todo por el tema de las mascarillas, y después el tema de las vacunas, los esquemas de colaboración entre laboratorios, universidades y recursos públicos para poder tener una vacuna contra la COVID. Pero hoy en día me parece importante de que se busque cómo se puede hacer alianzas público-privadas
a nivel transatlánticas para que el mecanismo de cooperación se pueda estrechar aún más. Hoy hablar de cadenas de suministro es hablar de un tema de seguridad nacional y no solamente para Estados Unidos, me parece que a nivel internacional. Y el segundo punto es, no olvidemos que a nivel corporativo, las empresas ya no están hablando del término nearshoring. Sí, es una apuesta, por supuesto, para México y para otras naciones, pero hoy en día ya se está convirtiendo un poquito en algo obsoleto. Y les explico rápidamente qué es esto del omnishoring. El omnishoring es tener diferentes polos de producción, es diversificar las cadenas de suministro para que el riesgo ya no esté en un solo país. Esto se aprendió a partir de la pandemia, cuando nos concientizamos de cómo China, al convertirse en la gran fábrica del mundo, concentraba ya no solo las mercancías, sino un tema de seguridad nacional, que se convirtió en un tema de seguridad internacional. Y ahora las empresas están empezando a voltear a ver cómo diversifico logísticamente, pero también mi producción para amortiguar el riesgo geopolítico. Entonces, ahí es donde México pudiera también filtrarse, penetrar hacia la Unión Europea, no nada más viéndonos como un trampolín para ingresar al mercado de Estados Unidos, sino cómo desde aquí podemos convertirnos en estos grandes aliados, pero eso implica mucha inversión en cuestión de infraestructura, un plan maestro que diga el cómo, no solo el qué, como lo está diseñado hoy en día el Plan México, porque el Plan México, para mi punto de vista, es algo muy básico. Nada más habla de polos de desarrollo, dice el qué, pero no dice y cómo se va a lograr. Y la Unión Europea está interesada en venir a invertir. La Unión Europea sí le interesa ver de qué manera puede eh, estar con mayor presencia en México, pero también está interesada en que el capital mexicano esté allá. Entonces yo creo que se pueden hacer grupos de trabajo, o sea, ideas hay muchas, la cuestión es, hay que dar prioridad y hay que, insisto, trazar una hoja de ruta que hoy no veo que esté trazada ni desde la Cancillería, ni desde la Secretaría de Economía del lado de México, no sé si exista desde el lado de la Unión Europea, y por eso es muy interesante este tipo de espacios y este tipo de foros, donde toda la gente que hoy está conectada, que por cierto agradezco mucho que nos estén siguiendo, para que entre todos podamos empujar este tema de una agenda tan importante para México, para de una u otra forma permearlo y ponerlo a la conversación pública. Gracias. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctor Luis Gilberto Ramos, por favor. Gracias. Bueno, pues dentro de las áreas de cooperación que se mencionaron en la pregunta, yo creo que definitivamente el tema de la seguridad es de los más importantes. Se mencionaba hace un momento por parte del embajador Germán el tema del narcotráfico o el tráfico en estos puertos importantes en Europa. Y creo que desafortunadamente el tema del crimen organizado, de incluso de la palabra organizaciones terroristas, por parte del presidente Trump, pues ha puesto en la agenda internacional este grave problema que a México aqueja desde hace ya una buena cantidad de años y que en definitiva, por más que han pasado diversos gobiernos y de distintos partidos políticos, no han podido encontrar una solución que verdaderamente arroje un mejor resultado y que dé una mejor imagen de nuestro país. Creo que una cooperación en tema de seguridad y hoy en día incluso de ciberseguridad, pues debería ser algo que esté en la agenda del gobierno federal, el cual recientemente con el lanzamiento del Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030, pues habla acerca de este rubro. Sin embargo, la tarea es compleja ya que México es uno de los países
que se ve más afectado por intentos de ciberataques en América Latina y que parece que tiene una tendencia a la alza, al menos en respecto en el último año a la fecha, con un aumento del 25%. Me parece que México debe de participar en redes de ciberseguridad con países que dominan esta materia. Es de todos conocidos que el sistema de seguridad de la Unión Europea, específicamente de algunas ciudades, pues de carácter internacional, como consideradas como la capital de Europa, como lo es Bruselas, pues son ejemplos a seguir, ¿no? En materia de seguridad y obviamente de ciberseguridad, porque es una manera preventiva pues de tomar alguna acción para evitar algún riesgo para las instituciones que ahí se encuentran. Otro de los aspectos que creo que también tiene mucha importancia es el tema del cambio climático. Durante mucho tiempo hemos escuchado la cantidad de años que Europa nos aventaja, ¿no? Y hace referencia a la cantidad, a cuando Europa comenzó a legislar en algún rubro, en alguna materia en particular y que pues muchos años posterior a ello, México lo tomó en cuenta, ¿no? Podemos hablar acerca del cambio climático con las primeras acciones que la Unión Europea tuvo ya como un bloque regional bien conformado a principios de los 70. Y si nos remontamos a nuestro país, pues vamos a encontrar que esas acciones fueron a mediados de los 90. Y no está mal, porque afortunadamente se tomó esta acción. Sin embargo, esa diferencia de años la podemos reducir si se establece una verdadera relación, un acuerdo de colaboración y cooperación en materia de combate al cambio climático, que también va a ser un resultado de la aplicación de estas energías renovables, energías limpias, verdes, etcétera. ¿Y qué podemos aprender de la Unión Europea? Pues podemos obtener de ellos toda su experiencia en materia regulatoria, en materia financiera y en cuestiones tecnológicas para descarbonizar pues los procesos precisamente de esta generación de energía eléctrica. Y pondría ya para cerrar esta pregunta, pero no por restarle importancia, pues la cooperación en la materia de salud. Eh, Orientarla a una mayor investigación, a regulaciones sanitarias. Hace un momento la doctora Aribel mencionó algo que me parece muy importante, las cadenas de suministro, y haría yo mención esto en la cadena de suministro en cuestión de las farmacéuticas. Y bueno, pues y un sinfín de colaboración en materia de los instrumentos y equipos que son para uso de salud, ¿no? Creo que con una cooperación ni siquiera que tenga que ver tanto con una relación de económica o de inversión de recursos financieros, creo que se puede hacer mucho y que a la postre, pues, si bien no en un corto plazo, sí dar un verdadero paso para poder tener, pues, un sistema de salud similar al de Dinamarca o al de otro país de la Unión Europea. Muchas gracias, doctor. Adelante, licenciado Brandon Pérez. Sí, gracias, David. Pues yo empezaría diciendo que justo en este pacto de acuerdo global modernizado, lo que está en letra, ¿no? Fuera de lo comercial, ya sucedía, ¿no? O sea, estos diálogos de alto nivel político, estas consultas de cooperación, México, que es un ente muy sui generis a la hora de cooperación internacional para el desarrollo, todo eso ya estaba sucediendo en la marcha, entonces pues ya solamente se está institucionalizando. Comentar que estamos en un momento donde la cooperación internacional no está pasando por sus mejores años, ¿no? Donde incluso se ha incentivado a invertir mayor porcentaje del PIB en seguridad en vez de cooperación, la desaparición de ciertas agencias. Entonces, no estamos pasando por el mejor momento, por lo cual sumar esfuerzos con la Unión Europea es fundamental, es estratégico. Las las áreas son las mismas que ya comentaron mis compañeros, ¿no? En salud, por ejemplo, México está
empezando el camino hacia la universalización de los servicios de salud. Y ese es un reto mayúsculo. Yo no sé cómo no les da miedo a quien esté liderando el proyecto, porque puede tumbar los tres sistemas, ¿no? El del IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, pueden tumbarse en cualquier momento si se hace mal. Entonces sería muy beneficioso poder tomar experiencia de la mayoría de los países que ya tienen servicios de universalización por allá en la Unión Europea, para poder tomar las mejores prácticas y poderlo importar de la mejor manera a México. Apenas estamos empezando con una credencialización, ¿no? Pero el fin último es que haya una interoperabilidad entre los sistemas de seguridad social, que gracias al nivel de integración económica de la Unión Europea, pues incluso sucede entre países allá, ¿no? Y aquí estamos intentando que sea en un solo país. El hablar del cambio climático, pues vuelvo y digo, ya lo han mencionado mis colegas, bendito Dios, ya tenemos una postura más firme respecto al gobierno, al menos de discurso, ¿no? Frente al cambio climático, y que ahora sí le estamos apostando a la transformación energética. Vuelvo y digo, en la mañana estaba hablando con un especialista sobre energías renovables y me decía que otra de las áreas de oportunidad es empezar a pensar en instalaciones eléctricas regionales, ¿no? Justo ustedes recordarán el lockdown que sufrió España, ¿no? Por la falta de energía. ¿Cómo podemos aprender de eso? Si ustedes recuerdan el Brexit, de los temas más difíciles del libro blanco del Brexit era el tema energético, ¿no? Entre Irlanda del Norte e Irlanda, cómo iban a dividir esas instalaciones eléctricas, porque la Unión Europea está empezando a tener instalaciones compartidas entre los diferentes países. Es una estrategia que nosotros podríamos empezar a importar hacia México, no solo en territorio mexicano, ¿no? Porque las redes eléctricas en México no están perfectamente distribuidas, ¿no? A veces está muy lejos la base de generación de energía al destino de energía. Eso tiene que cambiar y empezar a pensar regionalmente, porque para disminuir los riesgos, como ya lo habían mencionado. Y creo que una arista final sería la ciencia y la innovación, ¿no? Uno de los toques, de los puntos que ha tenido la presidenta Sheinbaum, pues es elevar al CONACYT a nivel de Secretaría de Estado. Entonces, por supuesto que deberíamos de ver cómo hacer este intercambio y profundizar proyectos de investigación, proyectos de estancias académicas, aprovechando que aquí hay estudiantado. Siempre mencionar la famosa beca Erasmus Mundus, que es esta oportunidad de hacer la maestría en al menos 3 países miembros de la Unión. Esos caminos ya están, ya existen, pues seguirlos explotando. Y bueno, antes de cerrar mi intervención, coincido totalmente con la doctora Aribel. El Plan México, además de ser súper ambicioso, no pasa de ser descriptivo, ¿no? De poner la primera meta de ser la 10ª economía del mundo para 2030, pues ojalá que lo logremos, ¿no? Yo creo que todos celebraremos si eso sucede, y de ahí para afuera todo sigue siendo aún más desafiante, ¿no? Entonces, aquí en el chat igual les voy a dejar un enlace de un medio de comunicación con el que estoy colaborando, que se dedica a la industria, al periodismo industrial, y para que sigan las noticias del Plan México. Gracias, David. Muchas gracias. Pues nos quedan 15 minutos de conversación. Lo que propongo es que voy a leer una pregunta que tengo en el chat, y lo que propongo es que cada participante haga una conclusión rápida sobre lo que hemos estado hablando, y pues al mismo tiempo creo yo también contestar un poco la pregunta que ya tenemos. La leo. Para el público en general, Diego Romero pregunta: ¿cuál será la importancia de esta relación bilateral para el desarrollo político, económico, social y estratégico de nuestro país? Entonces, en el mismo orden, un poco respondiendo la pregunta y a modo de conclusión, por favor, embajador. ¿Tendría que contestar esa pregunta, perdón, o...? Si la quiere contestar, o si no, también redondear sus Ok. conclusiones, por favor. Bueno, yo creo que el desarrollo económico, político, social de nuestro país depende de nosotros los mexicanos fundamentalmente. Claro, para eso tenemos socios comerciales como el de la Unión Europea. Claro, la Unión Europea nos puede ayudar con sus programas de cooperación en materia social, en materia de fortalecimiento de las instituciones democráticas, de las instituciones del Estado en México. Pues nos puede dar una ayuda. No sé qué tan relevante puede ser, pero pues,
toda ayuda es buena, ¿sí? Nos puede ayudar con sus inversiones para que la economía mexicana sea más competitiva, para que podamos tener mejores oportunidades de acceso al mercado. En eso nos puede ayudar, pero el esfuerzo fundamental de nuestro desarrollo económico y social y democrático, pues depende de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hay que esperar para el futuro cercano de la relación con la Unión Europea? Bueno, primero lo obvio, el proceso de ratificación, ¿sí? Se firmaron los dos acuerdos, el acuerdo interino de comercio, pues solamente pasa por el Parlamento Europeo. Yo esperaría, y muchos analistas coinciden en que debería ser ratificado hacia el segundo semestre de este año. El Parlamento Europeo se va de vacaciones ya en un mes, o menos de un mes, en 3 semanas se están yendo de vacaciones. Vuelven en septiembre, en lo que abren sus oficinas y se ponen de acuerdo y se toman el café. Pues va a pasar 2, 3 semanas de septiembre. Probablemente puedan ratificarlo hacia octubre, noviembre. Y para ratificarlo, pues lo tiene que ratificar la plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Pero antes de eso, el acuerdo interino tiene que ser revisado por distintas comisiones del Parlamento. La más importante, la comisión o el Comité de Comercio Internacional. El otro comité tiene que ser el de Seguridad y Política Exterior. El otro comité es el de Derechos Humanos. Y el otro comité que lo tendría que revisar, si mal no recuerdo, debería ser el de Medio Ambiente, porque todas estas cosas están contempladas en el acuerdo interino, ¿no? Y en el acuerdo global. Y una vez que den su visto bueno, le dicen a la plenaria, pues ya, plenaria, apruébalo y lo ratifican, y el Senado mexicano lo aprobará probablemente durante su periodo ordinario que inicia, creo que en septiembre también, ¿no? Entonces, en un escenario relativamente optimista, podría estar ya ratificado para fin de año y entrar en vigor en el primer mes, 2 meses del año siguiente. Y luego, ¿qué? Pues ya se ratificó. Bueno, yo creo que hay que hacer muchas cosas. Está contemplado, por ejemplo, que tiene que haber una reunión ministerial de las dos partes, ¿sí? Porque hay una serie de acuerdos que se tomaron, creo que se firmaron aparte de declaraciones en donde se tiene que ir preparando esos temas, y entonces pues, tiene que haber alguna reunión ministerial el próximo año y tendría que prepararse otra reunión cumbre. México, como se dijo, es en América Latina, junto con Brasil, los únicos 2 socios estratégicos de la Unión Europea, de los 10 que tiene la Unión Europea. En 11 años no nos reunimos, mientras que Lula se reunió pues como 5 veces en los últimos 2 años con la Unión Europea. Y pues sí, no porque haya habido una cumbre este año, no va a haber otra el próximo año. Yo creo que debería de haber. Y no porque tengan que reunirse porque sí, no, sino porque es importante reunión de líderes al más alto nivel, porque son los que dan las directrices a los viceministros, subsecretarios o directores generales, técnicos, sobre hacia dónde tiene que estar yendo la relación bilateral. Entonces, hay que ir ya viendo esas cosas, ¿no? Y también ir preparando la labor de cabildeo para la ratificación del acuerdo global, que como sabemos, el acuerdo global sigue otro camino, que es su ratificación por parte de los parlamentos nacionales y regionales de la Unión Europea. Y no estamos hablando solo de 27 parlamentos, no, estamos hablando de más. Son como 33, 35 parlamentos en total que tienen que ratificar ese acuerdo y se puede tardar 4 años. Entonces, pues yo creo que el gobierno mexicano va a tener que pues, preparar su labor de cabildeo con nuestra embajada en Bruselas y en nuestras embajadas en los distintos Estados miembros para que ese proceso de ratificación pues, sea lo más expedito posible y no quede por ahí capturado o rehén de alguna disputa política en algún parlamento nacional, que de repente sucede que esas cosas y atrase la ratificación. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, cuando la ratificación del acuerdo global que se firmó en el 97, que faltaba la ratificación de un parlamento nada más, nacional europeo, y no lo querían ratificar porque había unos ciudadanos de ese país que estaban presos en México. Y hasta que nos liberáramos, no lo ratificaron. Y se tardaron 2 meses en eso. Ese tipo de cositas, por ejemplo.
Entonces, hay que preparar la labor de cabildeo para que la ratificación del acuerdo global no se tarde demasiado, sino que sea un proceso relativamente, no sé, de 2, 3 años, sino de 4 o 5. Eso sería. Muchas gracias, embajador. Les pido por favor que la conclusión final la den en un par de minutos por cuestiones de tiempo, por favor. Adelante, doctora Aribel Contreras. Claro Gracias. que sí, muchas gracias. Pues por supuesto agradecida de haber podido participar en este espacio. Esperemos que lo hayan podido disfrutar y me parece que mi reflexión final es, al final del camino el Acuerdo Global Modernizado brinda mayor certeza jurídica y yo creo que eso es algo muy importante, sobre todo desde México hacia el mundo, que en un entorno global tan volátil en términos, sí, geopolíticos, pero también económicos, donde se busca cadenas de valor mucho más resilientes, moldeables y flexibles, yo creo que esto nos puede trazar más hacia dónde debe de ser la apuesta de México en un plazo inmediato, a corto plazo y a largo plazo. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Por favor, doctor Luis Gilberto Ramos. Gracias. Bueno, pues creo ya también como parte de de la conclusión, bueno, creo que es imperante impulsar la ratificación legislativa del Acuerdo Global Modernizado y poner en vigor el Acuerdo Interino de Comercio. Cuando inicié con mi participación, hablaba que a mi juicio creo que esta celebración del acuerdo modernizado daba un impacto más político que comercial. Sin embargo, y lo sostengo, sin embargo, creo que al darle esa seriedad y que México debe crear los mecanismos de seguimiento y de gobernanza donde participen, pues por supuesto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, gobiernos estatales, cámaras empresariales, porque estamos hablando precisamente de cómo poder fomentar el comercio entre entre estos dos entes, universidades, por supuesto, y lo hablo yo desde esta posición universitaria, centros de investigación, etcétera. Creo que al formalizar este mecanismo con todos esos actores ya mencionados, pudiéramos hablar del impulso que requiere, que necesita esta alianza estratégica para poder tener pues los resultados que esperamos. La Unión Europea tiene dentro de su bloque a 5 de las 20 economías más importantes del mundo, ¿no? Alemania, Italia, Francia, España, Países Bajos. Y esto ya nos dice, pues, el nivel de la entidad con la que pretendemos incrementar la relación de cooperación y comercial con este bloque, ¿no? Este es una tremenda oportunidad que si bien es cierto, no vamos a ver los resultados de la noche a la mañana, pues se deben dar pasos contundentes que no nada más queden en la firma o en la intención, sino en una acción mediante la creación de estos mecanismos. Creo que el hecho de establecer una relación de gran envergadura con la Unión Europea y el hecho de que la Unión Europea es probablemente el mejor ejemplo de integración y de cooperación que conocemos a nivel global, pues nos dice que tenemos la oportunidad incluso para ser todo oídos y escuchar de ellos el cómo se deben de integrar las naciones con voluntad para los temas, diversos temas políticos, sociales y económicos. Creo que en términos políticos, esto fortalece mucho a México dentro del sistema internacional, funcionando como un contrapeso diplomático, sobre todo enviando un mensaje ante, ante la complejidad que hoy día existe con la relación con Estados Unidos.
con respecto a las presiones, los mensajes que constantemente recibimos por parte del presidente Donald Trump. Y en materia de lo comercial, bueno, pues sabemos que tal vez en materia porcentual, la Unión Europea no representa lo que representan los Estados Unidos en cuestión comercial, que China con su gran capacidad de manufactura, pues la Unión Europea no es una competencia inmediata. Sin embargo, sí creo que puede elevarse el porcentaje de la relación comercial con este importante bloque y que empiece a aparecer también en el mapa no como una alianza más, no como un tratado más, sino como un tratado que tiene peso y relevancia. Y por mi parte sería todo lo que tengo que mencionar y nuevamente agradecer el espacio. Muchas gracias. Finalmente, licenciado Oscar Pérez, por favor. Sí, muchas gracias, maestro David. Pues bueno, mencionando un poco la pregunta, como bien lo decía el embajador, la responsabilidad de un desarrollo político, económico y social, pues es de México, ¿no? Pero por supuesto que puede tomar más alianzas en la arena internacional. La verdad es que en los últimos años México ha disminuido su presencia a nivel global y ojalá que esto sea el primero de muchos esfuerzos por retomar este liderazgo internacional en todas las regiones del mundo. De hecho, pues esta cumbre, sabías de que el canciller Roberto Velasco toma la titularidad de la Cancillería. Esperemos que mantenga ese ritmo y ese dinamismo con la Unión Europea y con los demás. Y para cerrar, el futuro de esta relación, pues ya están, digamos, ahora que están de moda los trenes, ya están las vías, ¿no? Pero ahora hay que nutrir esos trenes para que funcione este tratado. Como ya lo mencionaban mis colegas, ya teníamos un acuerdo global y las métricas o los índices de exportación y de atracción de inversión quizás no sean los óptimos, ¿no? Ya estando establecido un tratado. Entonces, creo que también es menester ahora de todos los sectores, del empresarial, de la opinión pública, de los medios de comunicación, de la academia, como lo estamos haciendo en este momento, y que agradezco también a mis colegas el haber aceptado participar en este conversatorio, diseminar, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad, cuál es la importancia de que podamos tener esta asociación estratégica entre la Unión Europea y México? Y recordar también que México es un país que tiene esa posibilidad, ¿no? De entablar un diálogo en pie de igualdad con el bloque de integración regional más importante del mundo. Entonces, pues creo que el trabajo recién empieza. Ahora vendrá, ya lo dice el embajador, ratificación, pero sobre todo la implementación de este foro. Entonces, también por ahí, simplemente en el chat les dejé un artículo de uno de mis alumnos sobre esta cumbre y se los dejo y mi correo, cualquier duda. Muchas gracias, David, y gracias por el espacio. Pues muchas gracias, qué puntualidad, 6:30 en punto y concluimos. Agradecerle mucho a la y los ponentes y al público en general. Creo yo que fue muy, muy interesante este intercambio y diálogo y vemos muchos retos en la relación, pero también muchas oportunidades. Pues excelente tarde y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por conectarse. Gracias, saludos a todos.